Bienvenidos a una sesión más del Seminario Universitario de las Culturas del Medio Oriente. En esta ocasión estaremos eh, caminando por una nueva forma de comunicación con quienes han seguido nuestro seminario, donde ya han podido participar en muchas conferencias, conversatorios, con personas de todas partes de todas partes, o más bien de todos los países del Medio Oriente, y bueno, hemos tenido una variedad de temas, de acercamientos. Hemos contado con la fortuna de estar enlazados con, con Yemen, con Siria, con Líbano, con Israel, eh, Marruecos inclusive, y, y bueno, ha sido una experiencia importante la que hemos venido construyendo a través de todas las personas que nos han acompañado en las diferentes actividades que hemos mantenido. Y en esta ocasión, debido a los acontecimientos que están ocurriendo en Medio Oriente, la, en estos momentos, pues en particular la guerra en Gaza, pues nos hace pensar en la necesidad de una reflexión más profunda sobre qué es ese territorio, por qué razones es que vemos constantemente esos enfrentamientos, esas diferencias, esa intolerancia en muchos de los actores, de los protagonistas de los acontecimientos de esa región. Y bueno, esto nos hizo pensar que valía la pena hablar de un personaje central para comprender lo que ha sido ese mundo desde su riqueza, desde sus diferentes formas de abordaje, como lo es el libanés Amin Malouf. Y hemos, entre toda su obra, que es una obra muy extensa, yo creo que podría decirse muy intensa, porque quizá estemos hablando de una decena de novelas y quizás unos 6, 7 libros de ensayos, y sin embargo es un universo extraordinario el que ha podido abordar Amin Malouf. Em, pero para este seminario nos vamos a concentrar en uno de sus ensayos, el segundo ensayo que él realiza. El primero fue el de las cruzadas vistas por los árabes, pero muchos años después vinieron varias novelas, y en algún momento decide abordar el de identidades asesinas, que es vinculado desde luego al, al problema de las diferentes identidades, del significado de ese concepto, que ya veremos es bastante más complejo de lo que podemos imaginar. Pero para esta sesión yo quiero darles un panorama amplio de la obra para que veamos por qué él se encuentra en la encrucijada, en el lugar donde varias culturas se encuentran, y, eh, y los temas que aborda, pues desde luego van a ser de un enorme contenido histórico, político, cultural sobre todo. Y bueno, sin más, quiero comenzar con lo que he preparado precisamente para esta sesión. Y por favor, tomen lápiz, papel y vayan apuntando aquellos aspectos que les provoquen alguna pregunta, que les lleven a intentar una reflexión en torno
algunos de los aspectos que mencionaremos. Amin Maalouf es desde luego el escritor libanés más conocido, no solamente por su origen, sino por el uso de la lengua francesa, eh, que es la forma como ha logrado implantar su literatura, en particular sus novelas, en todo Occidente. Eh, Algo semejante, y creo que ahí vale la pena hacer el recordatorio, al otro personaje fundamental de las letras libanesas, que es Gibran Khalil Gibran, que, que se pudo internacionalizar precisamente a través del uso de una lengua diferente al árabe, que el árabe es una lengua que en realidad se habla pues por 600 millones de habitantes del planeta, que resulta bajo en relación a otras lenguas. Entonces, Gibran Khalil lo hizo con el inglés. El Profeta, que es su libro más conocido, es a través de esa lengua que le permite realmente trascender lo que es ese mundo constreñido al Medio Oriente y, y en el caso de Malouf, pues insistió en el francés como forma de comunicación de sus novelas. Esto le ha rendido varios frutos, pero aparte de la cantidad de lectores que tiene en todo el mundo, las numerosas lenguas a las que ha sido traducida su obra, y sobre todo, pues ha sido eh, probablemente el primer hablante de otra lengua que ha sido acogido por la Academia de la Lengua Francesa, algo que no es para nada usual. Recientemente lo ha sido Vargas Llosa, que por otros motivos, Vargas Llosa se ha expresado mucho a favor y como una persona amante de la literatura francesa, pero no escribe en francés. En cambio, Amin Maalouf sí es en francés como se ha conocido su lengua. Él le ha dedicado eh, uno de sus más recientes trabajos precisamente a ese acceso a la Academia de la Lengua Francesa, y lo ha escrito en un libro maravilloso que se llama Un sillón frente al Sena. Eh, es de los libros menos conocidos, de de los menos traducidos, pero es un verdadero portento de inteligencia, de, de conocimiento de lo que es la literatura, en particular la literatura francesa, pero con el nombre de personajes muy reconocidos en la cultura universal. Eh, Él va a ocupar la silla que ocupó Claude Lévi-Strauss, o sea que es una silla realmente de un enorme peso, peso cultural, y él en ese libro hace un recorrido por todos los personajes que han ocupado esa silla. Y pues realmente es un libro que resulta excepcional y que nos permite ubicarlo en su relación, en su vínculo con la cultura francesa, que ya se había expresado esa relación desde que obtuvo el premio Goncourt en 1993, con la novela La Roca de Tanios, que ya lo veremos más adelante, es lo que yo considero la novela más libanesa del autor. Bueno, su narrativa es excepcional en nuestros días, porque como los románticos del siglo XIX, Maluf se ha propuesto tratar temas universales, ir a los orígenes de las civilizaciones y de sus influencias, en particular sobre el Occidente. Se ha propuesto enlazar este con el Oriente, en ocasiones tan desfigurado por los prejuicios occidentales. Su tarea es develarnos todos aquellos pasajes
que considera fundacionales de nuestros mitos, de nuestras creencias, de nuestros valores y aún de nuestras fantasías. Maluf es además de un literato por su capacidad de contar sus historias más difíciles de la manera más atractiva, eh, por su, un historiador que estudia sus fuentes, recurre a las bibliotecas, a las tradiciones orales o escritas y, y, y va planteando terrazas en las que va construyendo todo ese edificio portentoso que va a establecer en cada novela. La primera de esas novelas que seguramente varios de ustedes reconocerán o conocerán es León el Africano, publicada en 1988, donde el autor tendió precisamente de manera muy explícita esos puentes entre Oriente y Occidente, entre el mundo árabe y el europeo, pero sobre todo entre el Islam y el cristianismo, al contar las aventuras de Hassan, hijo de Mohammed el Alamín, donde los ojos del niño personaje contemplarán la caída de Granada y verán el hundimiento de la dominación árabe en Al-Ándalus para después iniciar un viaje lleno de aventuras forzadas, porque es secuestrado y y habiendo nacido musulmán, termina siendo bautizado nada menos que por el Papa León X y por supuesto convertido al catolicismo y de esa manera va a conocer o nos va a ubicar en todo lo que es el Renacimiento italiano, donde recibirá las luces y trabará amistad con Julio de Médicis, el florentino, para luego ser el cronista, tal como sucedió en realidad para el autor de descripción de África. O sea, el personaje de Hassan está construido sobre un personaje real que es el escritor de esa, de ese portento de la escritura que es descripción de África. Sin respiro, el lector sigue las aventuras de quien será conocido por la historia como León el Africano. O sea, el título no es de Maluf, el personaje ya era conocido como León el Africano. Y Maluf va a continuar por ese rumbo en su siguiente novela, que es Samarcanda, publicada muy rápidamente, al año siguiente de haber salido la primera, eh, y basado en ese poemario también muy famoso del desaparecido Rubaiyat, es decir, el, ah, el libro poético más buscado y del que se tienen varios pasajes, pero donde no tengo la certeza de que ya esté completamente reconstruido. Samarcanda la va a describir el autor como el más bello rostro que la tierra haya vuelto jamás hacia el sol. O sea, ese lenguaje poético que también Maluf obtiene de lo que es la tradición del mundo de donde viene y donde seguramente todavía al principio vamos a encontrar varias relaciones con, eh, con el emblemático libro de las mil y una noches, sigue siendo un ejemplo de la literatura que se fue articulando, que se fue divulgando en todo ese territorio. Como en su anterior novela, su narración no tiene desperdicio, llevando al lector a conocer el autoritarismo de los poderosos, el lujo de la corte de Persia, la historia de la región enriquecida por el comercio de la seda que viene de la India y la cultura de sus artistas.
Es el propio autor quien al recrear la ruta de Omar, el personaje, exclamará al llegar a uno de sus lugares más emblemáticos, Isfahán, Isfahán, Mesyahani, dice, hoy los persas, Isfahán, la mitad del mundo. La expresión nació mucho después de la época de Hayam, pero ya en 1074, ¿cuántas palabras para alabar a esa ciudad? Sus piedras son de galenas, sus moscas son abejas, su hierba el azafrán, su aire es tan puro, tan sano, que sus graneros no conocen eh, ninguna contaminación y la carne no se descompone. Bueno, es algo muy singular que se refiera a de esa manera, pero no encuentran las palabras para para poder, eh, para poder elogiar, hacer el elogio de esa ciudad de Isfahán. Y bueno, en esta novela, como en la otra, comienza a ver todo este entrelazamiento de las culturas, de las religiones. Eh, en un momento, un anciano que pasaba se interroga. ¿Esta es Yahudíe, la ciudad judía? ¿Tantos judíos hay en este país? Se pregunta. Hay algunos, pero la mayoría de los habitantes son musulmanes como tú y como yo, y la llaman Yahudíe porque dicen que el rey Nabucodonosor instaló aquí a los judíos que había deportado de Jerusalén. Otros pretenden que la esposa judía de un shah de Persia había hecho venir a este lugar antes de la época a gente de su comunidad. Solo Dios sabe si eso es la verdad. Bueno, de esa manera va a continuar la intención de, de Maluz para darnos después un libro eh, muy singular, que para mí es uno de los preferidos por todo lo que eso significa. Se llama Los Jardines de Luz y es un libro de 1991 donde va a reivindicar para el presente la vida de Maní y de sus seguidores, los maniqueístas. Una religión mezcla de lo mejor del cristianismo primigenio, del judaísmo, de las enseñanzas de Zoroastro y de Buda, en una prédica que cautivó a grandes personajes como a la reina Zenobia de Palmira para alcanzar con su impacto hasta la India. Y a mí descubrir a este personaje, Maní, fue, fue algo muy importante porque me permitió entender también eh, la relación o cómo se va a vincular la obra de San Agustín con el maniqueísmo. Si ustedes, no tienen por qué saberlo, pero San Agustín, antes de ser católico, es maniqueo, es decir, está con los seguidores de Maní. Y y bueno, como el obispo del norte de África va a ser previamente maniqueo. Bueno, en sus escritos, San Agustín va a dedicar, eh, sobre todo, sobre todo en Confesiones y en la Ciudad de Dios, va a dedicarse a hacer la crítica al maniqueísmo. Sin embargo, el maniqueísmo continuó y siguió impactando a esa región y los maniqueos fueron un grupo muy considerado, sobre todo porque les dio un rango muy importante el propio San Agustín a través de su gran obra también. Y bueno, esto puede servir, esto puede ayudarnos a entender. Y por qué ahora empleamos maniqueo y le decimos todo lo que no nos gusta? Decimos, es que es muy maniqueo, es que es maniqueísta. Es
es un concepto completamente mal empleado. No tiene que ver con el uso que se le da cotidianamente y que a muchos compañeros académicos, incluso historiadores, le emplean mucho ese término, y aunque puede haber la acepción española de nuestro tiempo, sin embargo, eh, por respeto a lo que fueron, al pensamiento que enarbolaron los maniqueístas, eh, relacionados con una historia pues sensacional, eh, pues creo que deberíamos de ser justos y, y no utilizarlo de manera tan superficializada, tan superficial. Maní nació cerca del río Tigris, educado en el monasterio cristiano de los hombres de las túnicas blancas, apenas 2 siglos después de la muerte de Cristo. Desafiará con el no uso del color a sus hermanos en la fe que no aceptan la representación de las imágenes sagradas. Ven por dónde va este interesante personaje. Los maniqueos van a ser los primeros que se van a atrever a tratar de dibujar la figura de Dios. Esto es algo verdaderamente impresionante a lo largo de la historia, y sobre todo si la contemplamos desde ahora, desde pleno siglo XXI, pues Dios no había tenido rostro anteriormente, no, es decir, el cristianismo como herencia del judaísmo no se podía representar la figura de Dios. Y los primeros que desafían ese mandato, esa suerte de dogma, son los maniqueos. Y los maniqueos comienzan a hacer dibujos que imaginan la figura divina. Por eso esto tiene tanta relación con lugares como Siria, donde de los templos van a tomar elementos de los templos dedicados a sus deidades, van a tomar muchos de los elementos que vamos a ver ahora constantemente en las figuras religiosas. Por ejemplo, el aro luminoso alrededor de la cabeza, que es un signo de deidad, es una invención de los sirios, es muy antigua, y ese aro luminoso, ustedes lo ven en todo el santoral católico, y, bueno, y desde luego en la figura de Dios, con ese halo resplandeciente. Eso lo toman de ese lugar, y son los maniqueos, al hacer las primeras representaciones de, de Dios, que ocurre que tiene que tener algo que es como el contar del fuego. O sea, impresionante que aún en el 500, 500 y algo, o siglo quinto, sexto, se empieza a representar la figura de Dios. Muy famosa Santa Sofía en la actual Estambul, porque, porque ahí vemos de los primeros pantócratas. Es decir, cuando comienza a dibujarse la figura divina, solamente es el rostro el que se atreven a dibujar, no el cuerpo, porque no hay corporabilidad en Dios. Entonces, los maniqueos van atravesados por todo esto que se nutre mucho también de las leyendas y tal, pero que están vinculados a, a ese mundo surgido a orillas del río Tigris, del Orontes, del Éufrates y del mismo Jordán. Eh,
donde los maniqueos veían cómo unos se proclamaban judíos, otros cristianos, y como ellos, también los maniqueos comenzaron a hablar del fin del mundo, del fin próximo, que, que, que pues va a estar vinculado a la idea de, de su de la llegada del Mesías, que es algo, es decir, que para los cristianos llegó desde Jesús, pero para los judíos no ha llegado, y para los musulmanes tampoco. Y son los musulmanes chiitas los que más insisten en que la salvación del mundo será con la llegada del decimotercer profeta, que ese será el que reivindicará como al Mesías de los judíos al mundo entero. Bueno, esta novela es absolutamente esencial para leerla, porque realmente nos lleva a un mundo muy diferente, a eh, a una forma narrativa, además donde comenzamos a familiarizarnos con personajes como Adán, Jesús de Nazaret, San Juan Bautista, como personajes que van a tener que ver con toda esta magia y una suerte de alquimia que va usando Maluf para entender a Maní. La siguiente novela, y pues sí, tengo que ir rápido. La siguiente novela es El primer siglo después de Beatriz. Aquí es una novela de 1992, y aquí más bien nos habla de su interés también por algo de lo que no puede sustraerse en nuestro tiempo, que es algo cercano a la ciencia ficción, como luego lo va a hacer en su novela más reciente, que se llama Nuestros Inesperados Hermanos, que fue publicada hace un par de años, ya en plena pandemia, y donde también va a jugar un poco con la idea del, del, de la ciencia ficción, pero no de la misma manera de las películas estadounidenses, etcétera. No, se trata de algo mucho más humano, donde de nuevo va vinculando posiciones de Oriente y Occidente, del norte y el sur, y va hablando de lo que podría ser el, em, un mundo diferente. En un siglo después de Beatriz, hay el derrumbamiento súbito e inesperado de toda autoridad, la explosión de la violencia y la hostilidad abierta con respecto al norte, y a todo lo que representa o lo simboliza, era algo que desarmaba y desorientaba tanto al público como a los responsables. Por todas partes, y esta es la parte, lo nodal de la novela, la llamada esterilización había hecho sus estragos por todas partes. Se había podido observar la primicia de grandes desenfrenos, y evidentemente por todas partes crecía el mismo rencor contra el norte y sus secuaces del interior, con unas acusaciones que un observador imparcial no había juzgado, convincentes, pero no se convence a la masa, se le enardece. Había una rabia legítima y una apariencia de prueba. Eso bastaba y eso bastó. ¿Y de qué se trata sobre todo eso? Pues que Beatriz va a ser la portadora del último varón concebido. Eh, y esto me parece relevante, su cercanía con la película, una película protagonizada por Mel Gibson, de Hijos del Hombre, donde en efecto se trata de salvar al último varón concebido. Bueno, como les decía, en el caso de Maluf, no es
no es la ciencia ficción eh, de, de, de- de naves espaciales y esto, sino algo muy, muy humanizado, algo que tiene que ver con el mundo de las ideas, recordando a lo que ha sido la herencia griega, las formas de pensamiento universal, etcétera, y sobre todo entender las enfermedades y la relación de estas con las guerras. En la siguiente novela de 1996, Las escalas de Levante, un título referido a la influencia cultural e histórica de los pueblos del Mediterráneo, de los puertos donde los fenicios sembraron sus mercancías. El novelista sigue los pasos de Oceane, que carga el peso de la historia de la familia Quetabdar, rechaza el odio racial y la discriminación porque su esencia lleva la pluralidad de su mundo constante, perdón, de su mundo constante preocupación de Maluz. Y esto es algo que va a estar relacionado con el primer libro que vamos a analizar. Y en este caso, Maluf dice en esta novela de las escalas de Levante, mi padre es turco, mi madre armenia, y si pudieron permanecer codo a codo en medio de las matanzas, es porque se sentían unidos en su repulsa al odio. Esa es mi herencia. Aquí es donde comienza a hablar de todas eh, de todas esas identidades que atraviesan ese mundo y, y la y lo que esto va a significar en este mundo abigarrado donde el Medio Oriente se va a definir en muchos sentidos por estas escalas. Escalas, se entiende, pueden ser, eh, serían serían los puertos que tocaban los fenicios en su largo recorrido desde Siria, Líbano, hacia el resto del Mediterráneo. Y, y ahí nos va impresionando algunas cuestiones porque Maluz tiene eso, que está hablando del pasado, pero de pronto aparece el presente porque nos está hablando de otras guerras y de pronto están las guerras más recientes, las de los años recientes, las que tienen que ver con esos intercambios y incluso algo que cuando él escribió esto no se adivinaba todavía lo que vendría, habla de todos los ahogados en el Mediterráneo. Y esta novela está escrita mucho antes de esta crisis brutal que se vivió en 2015, donde hubo miles de muertos en el Mediterráneo y precisamente venidos de ese mundo del que él está hablando. Y bueno, ¿qué será? Como la séptima novela, viene esta que yo ya les anunciaba, que era la novela probablemente más libanesa, La Roca de Tanios, de 1993. Tanios es como se dice en árabe a los Antonios, Tanios o Tanus, y, eh, y, y aquí el narrador vuelve a recurrir al encanto del escritor que emplea las formas orientales para contar los acontecimientos de la vida cotidiana en la aldea de Cafayabda, en Líbano, en los intentos de dominación de los países limítrofes, Egipto, Siria y Turquía, unidos a las ambiciones coloniales de las potencias europeas. Esta novela ya transcurre en, en pleno, en pleno momento del desfondamiento del Imperio Otomano y, y de la primera guerra mundial. Esta, esta novela quizá por eso resulta tan importante, porque nos va a permitir a través de los sucesos que va narrando entender cómo se van a dar los cambios en ese mundo.
Pero la trama es muy sencilla, pero no por ello menos profunda, porque en una aldea perdida en la montaña libanesa es asesinado un patriarca religioso y una disputa conyugal es el pretexto para entender cómo se pasa de las diferencias en el interior del poblado hasta las disputas con el exterior. Según la novela, en su fábula, el omnipresente, bondadoso y astuto jeque del pueblo se van sucediendo las guerras entre clanes familiares hasta desembocar en un conflicto internacional con la intervención de las potencias. Bueno, esto que él va a narrar de una manera tan, tan clara, tan hermosa, tan bien narrada, eh, ha sido motivo también de de películas recientes libanesas. Por ejemplo, está recientemente no sé muy bien cómo la tradujeron en México, pero es un poco como el vecino, y cómo el conflicto entre dos vecinos en el Líbano, en Beirut actual, va desencadenando una serie de acontecimientos que van a llevar a un enfrentamiento internacional. Termina siendo una guerra mundial, una metáfora de cómo se gestan esos problemas en en eso que llamamos el Medio Oriente, donde finalmente van a adquirir unas proporciones extraordinarias. Y desde luego ahí surge un poco la cuestión de cómo Líbano, un país tan pequeño, puede ser receptor de tales conflictos, de, de tanta intolerancia, al mismo tiempo que se da la convivencia y y el, y pues, la tolerancia que va a permitir el que vivan en un mismo territorio religiones tan diferenciadas. Los sucesos desencadenados por la envidia, las mil y una maledicencias de la gente, el amor, la muerte y la sospecha entre la historia. Una historia del siglo XIX, cuando en Líbano el derecho a mandar, a hacer justicia, a proteger y a explotar al pueblo estaba repartido en multitud de células locales. Los jefes, esos hombres de espada en mano, a Maluf a mitad de ese siglo, cuando decía, el pueblo entero pertenecía entonces a un mismo señor feudal. Era el heredero de un antiguo sistema de jeques. No era ni mucho menos de los más poderosos del país. Entre la planicie oriental y el mar había decenas de provincias. Su misma condición estaba el emir de la montaña y por encima del emir, los pachás de las provincias, los de Trípoli, de Damasco, de Sidón o de Acre, y aún más alto, mucho más alto, cerca del cielo, estaba el sultán de Estambul. Bueno, como se ve, es pues una novela que nos va a hablar de lo que es eh, ese, ese mundo y cómo se ha configurado a lo largo de la historia y sobre todo de todas esas culturas que van entrelazándose en esos sitios. Después de esa novela, vendría precisamente eh, el libro que queremos analizar aquí en las próximas sesiones, Identidades Asesinas, de 1999, eh, que como les decía, viene después de 10 años de haber escrito Las Cruzadas vistas por los árabes, y por lo tanto creo que estos libros se sitúan
en lo que yo consideraría la reflexión de Maluf sobre los árabes. Y bueno, esto queda como un paréntesis precisamente de lo que vamos a analizar en este libro, pero donde lo mismo la, la civilización occidental va a convivir con esa civilización oriental para darnos estos productos que, que él llama identidades asesinas y que, como nos dice, puede ser como el salto de una pantera con todas las consecuencias que eso pueda, que eso pueda tener. Volvió a la narrativa, perdón, a la narrativa novelada, perdón, con la novela El viaje de Baldassarre. Ese es un personaje cautivante por su inteligencia y porque confluyen en su ser las tres religiones monoteístas, de nuevo, otra vez, como el león el africano, coincidentes en el fin del segundo milenio, de nariz, con ideas apocalípticas, su personaje Baltasar embriaco recorrerá el mundo a su alcance en 1648, buscando un libro que revela el centésimo nombre de Dios. Conocer e invocar ese nombre de Dios sería la única forma de evitar el fin del mundo en el año de 1666, el año de la bestia, según el Apocalipsis de San Juan. Eh, pero, ¿qué quiere decir el centésimo nombre de Dios? Para, para los musulmanes, el, la suerte de rosario que van pasando las cuentas constantemente, el Mazmaja, ese rosario tiene solo 99 cuentas. Cada cuenta es un nombre de los atributos de Dios: el magnífico, el sabio, el ilustre, el bondadoso, pero no sabemos el centésimo nombre de Dios. Y la novela está construida en función de la imperiosa necesidad de conocer el nombre de Dios, el conocer el centésimo nombre, porque ese es el verdadero nombre de Dios, que no ha sido revelado. Nadie lo conoce. Para todos, para todas estas religiones monoteístas, Dios es Dios. Dios es el que es, no tiene un nombre. Los, los musulmanes han decidido que sí tiene un nombre y que ese nombre está oculto, y cuando alguien, cuando fue amenazado el mundo en ese 1666 que terminaría, es en ese momento que construye esta novela, y, y esa es una suerte de invención que seguramente tiene que ver con la cultura de todos estos, de estos países, de estos lugares, donde, donde, donde se inventa que quien pueda encontrar el centésimo nombre va a lograr que el mundo, que el mundo no llegue a su fin, como está predeterminado por muchos por los profetas de las diferentes religiosidades. Bueno, es evidente que el peso de lo religioso va a jugar también un sitio importante en la narrativa, en la narrativa del autor. Y bueno, creo que lo vamos viendo muy bien cómo a través de León el Africano, de, 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 de los jardines de luz, etcétera, la invocación de Dios es constante, y, y va dando lugar a reflexiones muy de esa tierra, que tienen que ver mucho con esas formas literarias que nos llegan del Oriente. En, entre todas sus obras también va
va a destacar de nuevo otra que quizá tiene más vínculo con La Roca de Tanios, que es Orígenes, una, una novela de 2004 donde, donde se trata sobre todo de un libro de memoria colectiva. Em, bueno, no sé si realmente él lo dice así o yo lo pensé como también por mi relación con la historia, pero en esta novela cuenta la vida de una familia de la montaña libanesa que vive la decadencia del Imperio Otomano sin negar el pasado que la va a vincular a ese dominio. El narrador se involucra sin dar su nombre e incluso lo elude cuando recurre al árbol genealógico y todos en la familia son identificados menos él. Esto es como un ensayo de esto que intentamos los que nos hemos acercado al Medio Oriente, tratando de establecer genealogías familiares, y en el caso de Orígenes, el tío que sale de Líbano, el tío de Maluf que sale de Líbano, se convierte en un personaje muy singular en La Habana, Cuba. Es decir, es ahí donde va a transcurrir la novela con un personaje que es un inmigrante y de esa forma lo, lo, lo va, lo va a definir y va a ser un relato pues realmente muy conmovedor, aunque justamente al tratarse de un inmigrante que ha venido de la montaña libanesa a América, eh, lo, lo hace ya convivir con un mundo moderno, con un mundo más cercano a nosotros hoy, y escuchar las vivencias de cómo un inmigrante habla de sus abuelos, de sus familiares, de los que quedaron en Líbano, mientras él tuvo que venirse a América, pero al mismo tiempo nos da un retrato muy excepcional de la Cuba o de La Habana de los años 50 y, y pues realmente resulta muy interesante. Y sobre ese sentido de los inmigrantes, eh, eh, otra novela, y creo que ya es de la última que hablaré, eh, los desorientados, va a ser una novela ya no de los inmigrantes que han salido del Líbano, sino de los que regresan al Líbano, los que regresan después de haber vivido en otros países. Un grupo un grupo de amigos se encuentra para el entierro de uno de ellos y van a hacer todo un recuento de lo que fue su vida ahí y donde desde luego un elemento que va a, a definir a varios de ellos va a ser el hecho de la guerra en Líbano, ya la guerra de 1975, 90, 92, que, que, que fue pues, lo que dio el vuelco definitivo a lo que es el Líbano actual, pero esto construido a través de una novela donde realmente el, el- la capacidad que tiene Maluz de entender a la sociedad, de involucrarse con ella, es absolutamente excepcional. Pero el escritor no se ha conformado con la palabra, o más bien ha hecho que su palabra llegue más lejos, y en 2002 concibió un libreto de ópera que se llama Un amor de lejos, en la cual vuelve los ojos hacia el Líbano histórico para narrar un amor imposible en la época de las cruzadas, o sea, una época también muy fundamental para lo que es todo ese territorio, un amor imposible, donde la condesa Clemencia cae enamorada del príncipe Blaye, a quien confunde con un trovador peregrino.
un libreto poético excepcional por su sencillez, escrito en francés por el novelista y en un proyecto con la compositora Kaija Saariaho, una compositora finlandesa sensacional que murió apenas el año pasado y que tuvimos la suerte de ver en México, que vino a presentar precisamente las óperas escritas por Maluf. Eh, y a mí lo que me, lo que me sorprende mucho de esta obra es los escenarios, porque todo esto sucede entre Acre y Trípoli. Que actualmente es Israel, y Trípoli es Líbano, y en Líbano todavía está la fortaleza del, del príncipe Blaye, del que habla la ópera. Entonces es muy impresionante ver el escenario real, que aún existe una fortaleza junto al mar, donde acontece gran parte de esta historia. Entonces, Maluf eh, no se ha conformado con la palabra escrita, sino, sino que también ha incursionado en este mundo de la ópera. Y después de este libreto escribió dos más. eh, eh, Adriana Adriana es una de ellas, la otra es sobre Mater, Mater Amantísima, algo así, donde además no escatima o no le teme a la idea de, de romper con el romanticismo en general de las óperas que siempre hablan de una gran historia de amor, etcétera, que aunque lo hizo de cierta forma en Un amor de lejos, por ejemplo, en Adriana es una mujer violada en la guerra la que cuenta, la que canta la historia. Así es que, eh, pues con esto quiero terminar este muy breve, aunque amplio repaso de de la obra de Amin Malouf y para que vean a qué personaje nos estamos refiriendo cuando analicemos identidades asesinas y veamos todo lo que hay detrás de este gran autor que, que nos ha, que nos ha impresionado tanto y que, bueno, comparte créditos en esta idea de enlazar con el mundo desde Oriente, por ejemplo, con Orhan Pamuk de Turquía, que es también un narrador excepcional, y muchos otros narradores sobre los cuales yo he escrito en los diarios, en los suplementos culturales, pero que siempre me he lamentado que no haya una mayor difusión, un mayor interés en acercarse a esa literatura en México. Cuando lo vemos a través de la obra, podemos conocer de Amin Maluf lo excepcional y lo impresionante por sus capacidades narrativas y por ese mundo tan complejo que nos van a narrar y que sin duda esa complejidad está presente cuando queremos explicar las situaciones, los problemas que se enfrentan en los diferentes momentos, en los diferentes países de la región. Bueno, así es que sin más, pues los conmino a que si hay alguna pregunta, pues es el momento de hacerla o darme su impresión de lo que han escuchado y pues con todo gusto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Quien quiera, por favor, participar, es el momento de abrir el micrófono, la conversación. Nada más pedirles que digan pues su nombre, si están adscritos, adscritas a alguna institución y desde dónde están conectados. Te lo quiero mostrar porque
Hola. ¿Cómo se hace? Adelante, doctora Sara. Gracias. Yo me llamo Sara Sefcovic, pertenezco al Instituto de Investigaciones Sociales y también al SUCUMO. Y me gustaría preguntarle al doctor Martínez Assad, ya sé que en algún momento a lo mejor va a hablar más sobre esta novela. Esa novela, León el Africano, me gustaría que nos la platique un poco más precisamente en el contexto actual, en donde lo que estamos viendo son el enfrentamiento de esas tres religiones monoteístas, las más importantes, y en esa novela, ese es, si mal no recuerdo, ese es el tema. Mm. Bueno, agradezco la pregunta y la oportunidad de volver sobre el león el africano. Creo que algo que es muy importante es que en ese momento no se están viviendo los prejuicios de estos prejuicios que hemos venido construyendo con el tiempo. Ahí todavía es la frescura del encuentro, del entender al diferente a través planteando muchas incógnitas. ¿Qué quiero decir con esto? Que para el año, para esos años, todavía no es muy claro, incluso, eh, y otros autores lo van a hablar de diferenciar cabalmente entre, entre quienes qué tipo de cristiano es, lo he visto, lo he dicho ahora con la, con el problema que se da con los maniqueos, que ese va a ser un grupo perseguido por los mismos cristianos, pero también, eh, pero también por los musulmanes, pero no es por las diferentes concepciones religiosas que tienen, y con León el Africano me parece que hay un poco esa cuestión donde todavía no es tan claro definirse como, como árabe, como judío o como cristiano. No es algo eh, no es algo que sea muy sencillo, pero en todo caso, hemos estado viendo, y sobre todo se vislumbra en esa novela, cómo hay una suerte de confluencia de intereses que van a unir al mundo árabe con Europa y al Islam con el cristianismo. Él lo, él lo deja ver por ejemplo, cuando analiza la caída de Granada. En la caída de Granada que vive el personaje de León el Africano, pues no hay como un dejo de, de prejuicio hacia el otro, sino simplemente narra las cosas como se están dando, y, y porque, y porque pues además es sí es el hundimiento de la dominación árabe en Al-Ándalus, pero pero el personaje, el personaje de León va, o más bien del autor de descripción de África, pues lo que va haciendo es asumiéndose como musulmán, eh, como musulmán y luego como cristiano cuando es bautizado, sin, sin que haya demasiado demasiado problema entre asumir una u otra identidad, ¿no? Y con esto vamos a ir entendiendo lo que va a venir ya después
con con esas identidades asesinas, donde él lo que dice no es que sea musulmán o cristiano, sino que las personas que hemos nacido en este territorio vamos a asumir y nosotros a conformar esa identidad a la que pertenece. Cuando yo leí el León el Africano, a veces lo vi como muy, muy utópico, muy difícil de entender que eso que eso pudiera suceder, y sin embargo, más bien parece que, que pueden serlo ahora que la identidad se ha desplazado por la religiosidad. Entonces, no sé si con esto es suficiente, pero en todo caso creo que sí es muy importante como esa novela que va a ser pues, emblemática en el sentido de todo lo que, de todo lo que va, de todo lo que va estableciendo, pero más bien es una novela, como lo dije yo, donde se tienden puentes entre el mundo árabe y el europeo, entre el Islam, el judaísmo y el cristianismo, al contar la vida de aventuras de este personaje, eh, que que va a captar uno de los momentos más significativos de la historia, eh, y por eso realizará ese recorrido que que le va cambiando, cambiando su identidad al al haber nacido musulmán y ser bautizado. Em, Creo que al final lo que está muy claro en esta novela, que la intención de Maluf es esta intención de valorar el multiculturalismo, y algo que se habla mucho en nuestra época, y hacer lo posible en ese momento, o sobre todo con lo que particularmente le sucede, le sucede a Hassan a través de las amistades que va realizando y, y todas las aventuras que va a encontrar a lo largo de ese camino que le lleva más bien a transitar por esas diferentes religiones. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Eh, Mientras se animan, a mí me gustaría interpelarlo, doctor, en su relación personal con Amin Malouf, porque sé que lo conoce y que está en constante comunicación con él. Entonces, bueno, no sé si en algún momento nos quisiera compartir un poco de eso, pero no sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. Bueno, Amin Malouf es una persona, creo que eh, con, con todo lo que es, sin embargo, resulta una persona sencilla. Yo, eh, yo encontré, por azar, encontré su teléfono y le llamé, y al rato ya estábamos conversando frente a frente a una mesa sin más, y desde ahí eh, yo intenté que viniera, de los primeros que intentaron que viniera a México a hablarnos de su trabajo. Trabajé con varias instituciones para traerlo, y, y finalmente nunca aceptó. Yo creo que estaba muy ocupado escribiendo todo lo que ha escrito, y finalmente solo vino a México un poco antes de la pandemia, un año quizá antes de la pandemia, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y fue la primera vez que aceptó venir. No había aceptado estar por acá, pero digo que debe ser
por cuestiones de trabajo más que por alguna, otra razón. Bueno, pues en vista de que les ha quedado muy claro a todos este repaso tan general, tan amplio, pues no sé si ya no hay nadie más que quiera preguntar algo, pues podemos reservarlo para la siguiente, sesión y ver ya cuando, entremos a analizar la primera parte del libro de las identidades asesinas, que, que la verdad, va a permitirnos acercarnos mucho en el momento actual a la situación que se vive, eh, en Medio Oriente, y ya a través de todo lo que hemos dicho, se ven las pautas, los caminos que él va recorriendo para llegar a esas formulaciones ya más, eh, tratadas como ensayo a través de, sus libros de ensayo, que han resultado bastante, eh, leídos y discutidos en el mundo, y de los cuales el naufragio de las civilizaciones es el más reciente, publicado en 2019, eh, cuando 10 años antes había escrito El desajuste del mundo, cuando nuestras civilizaciones se agotan, y donde pues nos da una reflexión para entender con más, con cierta claridad lo que sucede en este momento en el mundo, cuando ve una Europa agotada, desgastada, y un Medio Oriente que no logra reconciliarse consigo mismo. Y creo que, que las lecturas también son fundamentales en nuestra época para entender de una manera más cabal lo que está aconteciendo en el mundo actual. Y Tenemos una con, participación, tenemos, perdón, tenemos una participación, perdón, la interrupción, de Georgette. Hola, buenas ah, tardes a todos. adelante. Soy Georgette José. También trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociales y soy historiadora y me dedico al México del siglo XX, de Porfirio Díaz al siglo XX. Entonces, estos temas son totalmente nuevos para mí y estoy encantada. Algo sé, pero no sé. Entonces, me gustó mucho tu exposición, Carlos. Eh, em, Y bueno, fui apuntando todos los libros que has mencionado. Eh, Voy a ver qué puedo leer. Leí ya el libro de Amin Maalouf, todo. Este, pero bueno, es algo que abordaremos la semana que entra. Solo una pequeña pregunta. ¿El seminario va a ser a las 6 ya, ahora? Eh, bueno, el seminario para este círculo de lectura, sí, sería por la tarde, a las 6. ¿Tenías Ah, es que alguna? decía a las 5. No, Ah, no, sí decía a las 6 desde el principio, ¿no? No, ¿No? decía a las 5. No, sí. va a ser de 6 a 8. De 6 a 8 los siguientes jueves Ok, nada hasta más el... es, ¿Hasta sí. qué, hasta qué fecha, David? Ahora les comparto la pantalla, denme un momento. Les voy a compartir la pantalla para que veamos las fechas, pero sí, de 6 a 8 de la tarde. Ok, Es hasta el 29 de febrero. Bueno, según yo. Un sí, momentito. Hasta el 22 de febrero. 22. Aquí pueden verla. Ahí ven la página en Word. Sí. ¿Yo por qué le puse el 29? muy bien, Sí, miren, perfecto, qué bueno.
nos lo recuerda visualmente para, para que no, para que no lo olvidemos. eh, y, y- y bueno, con mucho gusto los esperamos en la próxima, el próximo jueves para continuar abordando el pensamiento de, de Maluf, en particular en este ensayo que abrió tantas expectativas y provocó tantas discusiones para, eh, para los interesados en estos asuntos sobre los que él va a abordar, en particular su, su, su visión de las identidades, de, de cómo, de cómo se va vinculando la lengua, las creencias, las formas de vida, las relaciones familiares, eh, eh, las guerras, los gustos culinarios, artísticos, etcétera. Esto que, esto que se convierte en lo que podría yo considerar quizá una suma de identidades. Bueno, sin más, eh, les agradezco mucho su presencia y los invito a que continuemos estas reflexiones y como dice la doctora Jordi José, pues eh, lo que puedan leer de Amir Luz, creo que va a ser algo que les va a beneficiar mucho a todos. Sí, aunque, Muchísimas bueno, gracias. en particular vamos a leer el preámbulo del libro para la próxima sesión y mi identidad y mis pertenencias. Son aproximadamente 20 páginas del archivo PDF que les hemos enviado. Entonces, si no han leído tanto a Min Maluf, empecemos por aquí para ir en conjunto. Ajá. Perdón, ¿cómo dijiste al final? Ah, para ir en conjunto en la lectura colectiva del círculo, ¿no? Que vayamos Ujú. avanzando por partes. Sí, sí, estamos hablando de alrededor no es el número de páginas que dijiste, son más, ¿no? Son casi, son casi 50 páginas, ¿no? Según yo no, ¿eh? En el archivo, en el PDF que les hemos compartido, si tienen otra versión, hay otra. Elena levantó la mano adelante, por favor, y no sé quién más. Sí, bueno, en el libro impresos, la lectura llegaría hasta la página 59 Correcto. en este libro, pero eso no es tan importante. Lo que yo quería preguntar es cómo va a ser el formato de la clase, maestro. Claro, obviamente vamos a llegar, seguro con preguntas o comentarios, pero ¿cómo sería? ¿Es válida mi pregunta? Sí, la idea es que ubico el libro, ubico el problema a través de una exposición eh, menos corta que la de ahora, espero, y a partir de ahí ustedes hacen las preguntas de acuerdo a la lectura que han realizado y a lo que les ha suscitado esta lectura, ¿no? Pero creo que un poco cuando vayamos interactuando más, habrá más confianza para decir lo que cada quien considere y podamos tener una sesión dinámica que permita intercambiar, que esto sea realmente un intercambio de, de opiniones, centrándonos en el pensamiento de Amin Maluf. Y creo que, y creo que sí, em, y creo que sí vale la pena que si el tema va a ser mi identidad, mis pertenencias, sí son casi 50 páginas, que tampoco es tanto, porque No, nos va no es a tanto, no es tanto. Se trabó un poco, se ha trabado un poco su máquina, doctor Carlos.
No pudimos escuchar lo último que dijo. No, bueno, muy bien. ¿Alguien más? Mali, ¿no? Ok. Ya escribí en el chat para Sí, agradecer la exposición y me encanta el autor. Gracias. Sí, coincido. Gracias. muy amables. Pues muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, buenas Buenas noches. noches.